José Silverio Galicia Yepes. Es ingeniero de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Le agradecemos primero a nombre de las senadoras y senadores que acuda por segunda vez, de la propuesta del presidente de la República para ser candidato a comisionado de la CRE. Entonces, yo quisiera que fuera pues lo más perentorio, lo más conciso posible en el agregado que pueda hacer sobre, no es que las mezclamos por edad, para lo más conciso posible en el agregado, puesto que ya estuvo un servidor, usted, en la ocasión anterior, entonces nomás lo que tenga que agregar sobre la CRE y sobre la parte energética del país. Tiene la palabra el ingeniero Mario José Silverio García Yepes. Buenas noches, senadores, senadoras. Agradezco esta segunda oportunidad de compartir con ustedes ideas y criterios sobre este tema importante y sobre todo en relación a la CRE. ¿Por qué quiero estar en la Comisión Reguladora de Energía? Porque existen áreas de oportunidad, tales como regular de manera imparcial y entendiendo los diferentes procesos integrados a la cadena entre los permisionarios, el productor de comercialización, el almacenamiento, el transporte, hasta llegar al distribuidor a las áreas de su competencia. En la ocasión pasada, y para abreviar tiempo, atendiendo la sugerencia que me hace el señor presidente, yo entregué un plan de estudios, un programa de trabajo. Entonces me voy a concretar, a decir nuevamente por qué estoy aquí. Soy un ciudadano, soy un profesionista, egresado efectivamente del Instituto Politécnico Nacional. Ahí estudié la carrera de ingeniero arquitecto. Tuve la oportunidad de estar trabajando por 40 años en la primera empresa de nuestro país que se llama Petróleos Mexicanos y que hoy han destruido. Estoy aquí convencido porque la CRE tiene influencia en esta área. Tenemos que modificar las formas de trabajo, los reglamentos que se están actualmente aplicando en la Comisión Reguladora de Energía. Algunos no de todos también. Precisamente habrá que hacer un diagnóstico ya llegando ahí para poder dar una opinión concreta, una opinión concisa y las modificaciones siempre y cuando sean en beneficio del pueblo de México. Llegaré ahí respetando las leyes, la Constitución, en todo lo que compete a la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué me inclina a esto? Y lo voy a decir porque siempre he sido así. Hoy tenemos un presidente progresista, nacionalista, que se llama Andrés Manuel López Obrador, y también tenemos una secretaria de Energía que hizo un papel brillante cuando estuvo en la coordinación del grupo parlamentario de Morena. Quiero manifestarles con toda veracidad que les vamos a dar el respaldo amplio para que continúen con este programa que han venido manifestando. Lo decía yo anteriormente, traemos el apoyo del Grupo de Ingenieros Constitución 1917, con verdaderos especialistas en la exploración y producción del crudo. El Instituto Mexicano del Petróleo, que también se destruyó en el periodo pasado,
y que era el brazo tecnológico de Petróleos Mexicanos y que trabajábamos mancomunadamente y que por eso la industria era el pilar económico de nuestro país. No dejo de mencionar que de cada 1,000 pesos, 400 servían para sostener la burocracia, el ISSSTE, el Seguro Social y muchos otros aspectos. Por eso es mi convicción de venir a rescatar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo vamos a lograr porque hay muchos convencidos en que tenemos que trabajar de esa manera, con honestidad, con claridad, con buenos proyectos, como lo hemos venido haciendo desde que el ilustre general Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo. ¿A qué me refiero? A que todas las instalaciones como las refinerías, las plantas petroquímicas, los puertos marítimos, los ductos, fueron construidos con técnicos, con profesionistas mexicanos, con ingeniería mexicana, y si nos hacía falta, se compraba y después se aplicaba. Les voy a dar un ejemplo muy claro. En una ocasión vinieron aquí los brasileños a consultarnos a nosotros qué debían hacer para extraer el petróleo en aguas profundas. Se fueron convencidos porque había la tecnología y el talento de los mexicanos para este aspecto. Hoy regresan y nos dicen, ¿qué pasa, profesionistas mexicanos? Ahora nosotros ya los rebasamos, ustedes fueron los pioneros. Sí, hay una razón, no había voluntad política anteriormente, lo que hoy sí la hay, y vamos a rescatar estas dos industrias. No solo esto, sino hay organizaciones civiles que también nos están apoyando, nos respaldan porque solo sabemos trabajar en equipo. La Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas Petroleros, el Instituto Nacional de Investigación Nuclear y muchas otras organizaciones que ya han venido trabajando anteriormente y que ya en ocasiones anteriores hemos presentado verdaderas propuestas para tener un programa sobre la energía. No puedo quedarme callado en decir que la reforma energética fue de beneficio exclusivamente para la gente de arriba, no para el pueblo mexicano como era la intención inicial. Entonces ahora el pueblo nos está dando respaldo y con ese mismo vamos a sacar adelante a México. El petróleo no es de los petroleros, el petróleo es de todos los mexicanos y sus derramas económicas deben ser para todo el país y en todos los lugares. Con tristeza vemos cómo han cerrado instalaciones como Poza Rica, Escolín, que era una planta productiva de productos petroquímicos. Han entregado, y eso es muy lamentable, han vendido lo que una planta de hidrógeno, que es materia prima, para producir las gasolinas. La vendieron en Ciudad Madero, Tamaulipas, y en Tula, Hidalgo. Y hay contratos tan lesivos o leoninos con el compromiso de que lo que se produzca ahí de hidrógeno se use, se requiera o no se requiera, lo tiene que pagar el Estado. Y eso es una arbitrariedad. Esto es muy claro. Y así como ese tipo de aspectos, conozco las entrañas de Petróleos Mexicanos y por eso quiero estar dentro de la Comisión Reguladora de Energía. Ok, ingeniero. Bueno, yo sí le rogaría, bueno, que fuera yo, porque el tiempo se nos ha venido encima, que si le parece que pasemos a la sesión de preguntas de las senadoras y senadores.
Sí, no, le pido, señor presidente, bueno, que al final me dé la termino. oportunidad de hacer una Perfecto. intervención más. Adelante. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden. Qué verdad. Así me lo pidió. Bueno, a las senadoras, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aparte de la senadora Xóchitl Gálvez. No hay. Bueno, entonces primero la senadora Xóchitl Gálvez, ¿no? Mejor. Bueno, te hace la palabra al senador Raúl Paz. Gracias. Alonso de Yucatán. Mario, sí. Bueno, es una pregunta que le he hecho a todos los que han aquí comparecido. Como usted sabe, tiene varios componentes la tarifa final de suministro básico que la CRE regula. Y yo quisiera preguntarle si tiene alguna idea concreta de qué se puede hacer en alguno de esos componentes para reducir el costo de la electricidad de la tarifa comercial que la CRE regula, ya que es una petición y que a todos, estoy seguro, nos las hacen en nuestros estados y que en los últimos meses, el último año, me atrevería a decir, ha crecido de manera exponencial y dañando muchísimo, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Es eso nada más. Con todo gusto, senador Raúl Paz. Algo de lo que tenemos que hacer inicialmente es revisar los contratos que se les otorgaron a las compañías extranjeras, porque el 50% de la energía eléctrica ya la están generando ellos, cuando nosotros tenemos la capacidad, nosotros mexicanos, de resolver este tipo de problemas. Los contratos son por 30 años o más y desplazaron a los ingenieros, a los técnicos, a los operadores. Tenemos que rescatarla, señor senador. Tenemos la capacidad. También habrá que revisar ese tipo de contratos para erradicar la corrupción, porque ¿qué sucede? Que se hace un contrato por determinado tiempo, no se cumple, y por ese incumplimiento se alarga el contrato y se incrementan los costos. Tenemos diferentes tipos de tarifas eléctricas. En el norte, en este tiempo de calor, se consume más electricidad y las tarifas son más altas. Tenemos la tarifa doméstica, las tarifas industriales. Entonces hay que hacer una revisión exhaustiva sin que tengamos parcialidad para nadie, simple y sencillamente que sea como debe ser, y de esa manera podemos reducir considerablemente las tarifas de la energía eléctrica en todos los rubros, señor senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez. Gracias, bienvenido. Gracias por contestar. En su anterior comparecencia, usted nos compartió que tras trabajar algunos años en Pemex, usted pudo aprender mucho sobre el sector energético. Sin embargo, las labores de Pemex están acotadas únicamente a una buena parte de los trabajos de la CRE. Por lo anterior, considero relevante preguntarle, y es la pregunta que le hice al anterior candidato que no nos contestó. ¿Sabe usted cuáles son las actividades contempladas en el segmento Aguas Abajo del sector de hidrocarburos? ¿Cuáles serían entonces sus objetivos para optimizar estas actividades? Que eso sí le toca a la CRE. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son las actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos reguladas por la CRE? Que sería la relacionada. Y el SENACE suspendió la última subasta a largo plazo. ¿Qué alternativa propone usted ante la negativa de CFE de comprar energía mediante subastas? Sí. Si me repite la primera pregunta, de favor se las voy a ir contestando de esa manera. El tema es de Aguas Abajo, acá está. ¿Sabe usted cuáles son las actividades contempladas en el segmento Aguas Abajo del sector de hidrocarburos? Sí. ¿Y cuáles serían entonces sus objetivos para optimizar estas actividades? Sí, correcto. Definitivamente, la Comisión Reguladora de Energía es un organismo descentralizado con capacidad jurídica y administrativa
y la Comisión Reguladora, junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tendrán que estudiar este tipo de situaciones para que la CRE, que es la que va a otorgar el permiso, lo haga en cualquier tipo de permiso relacionado con el sector de la energía. En estas aguas abajo, yo entiendo que usted me está hablando de aguas profundas. No. Se refiere a las actividades aguas abajo, a las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público. Eso lo conoce como aguas abajo, que eso sí lo regula la CRE. Y la pregunta es, sí, la entiendo. ¿Cuáles serían sus objetivos para optimizar estas actividades? Sí, desde luego, desde que la materia prima, que es el petróleo que sale del subsuelo, tiene una cadena continua hasta llegar al consumidor. Entonces, ahí tendríamos que revisar y evitar que se otorguen contratos a modo, que se modifique la ley, porque, insisto, modificaron el artículo 25, 27 y 28 constitucional, y esa ley está hecha a modo para favorecer a los particulares. Yo iré por ahí para hacer una revisión, hacer las observaciones correspondientes y modificarlas en beneficio de todo el país. La segunda pregunta es, el SENACE suspendió la última subasta a largo plazo. Sí. ¿Qué alternativa propone usted ante la negativa de CFE de comprar energía mediante subastas? Sí, yo creo que con lo que dije anteriormente podemos resolver el problema. Efectivamente lo suspendió porque no se dieron las condiciones, pero si en la actualidad se reactivan las plantas hidroeléctricas, que son muchas las que tenemos en México, en Tabasco, en Michoacán, en Sonora, en todos estos lugares del país, va a haber mucho más producción mexicana y con eso vamos a compensar y a dejar a un lado este tipo de importaciones. Pero tenemos el verano encima y no hemos hecho subastas. ¿Qué hacemos para resolver el tema de falta de energía eléctrica? Van a empezar con apagones en Yucatán. ¿Qué propone que hagamos? Sí, yo creo que lo que usted plantea es un programa a largo plazo que se tendrá que hacer, pero hasta ahorita la capacidad de generación de energía eléctrica en el país es suficiente para poder resolver cualquier tipo de situaciones. No va a haber apagones. Okay. Gracias. Gracias a usted. Bueno, si existe alguna otra senadora o senador que quiere hacer pregunta. Sí. Bueno, aquí el senador Julen Rementería del Puerto de Veracruz tiene la palabra. Muchas gracias, mucho gusto saludarle nuevamente. Yo quiero, nos estamos refiriendo en las últimas intervenciones, más que a la parte estrictamente técnica, a mí me gustaría ver, porque en su exposición lo que alcancé a escuchar es un contenido ideológico importante respecto de algunas cosas. A lo mejor lo escuché mal, usted me lo aclarará, por eso quiero despejar estas dudas respecto a lo que debe hacer la CRE o la Comisión Reguladora de Energía frente al enorme reto que tiene el país. Como yo creo que la comisión debiera actuar es como el gran árbitro que permita que todos los que puedan producir energía en este país, incluyendo por supuesto a la Comisión Federal de Electricidad, en materia de hidrocarburos, a Pemex, lo puedan hacer, y que al final lo que queremos los mexicanos todos es que haya suficiente energía, que sea la mayor cantidad de ella limpia, que pueda ser también en algunos casos por la renovable, que sería lo adecuado, y por supuesto tener hidrocarburos suficientes, las gasolinas, todo a precio justo, y bien, todo esto. Pero de repente yo encuentro en esta idea, que me parece que tiene lógica, así lo siento yo, una contradicción cuando se enfrenta contra lo que el presidente propone y dice, tanto el presidente como la Secretaría de Energía, porque se habla desde la presidencia de cerrar con la política pública que se propone el sector, de tratar de generar el autoconsumo, lo ha mencionado él, de no tener que comprar en el extranjero, y me parece a mí
que hay cosas en las que lamentablemente hay que entender que la realidad es esa y no podemos sustraernos de lo que pasa en el mundo, por más que queramos darle privilegio a nuestro país y a las empresas nacionales. Pero antes que a las empresas nacionales, mi punto de vista es debemos darle privilegio a los ciudadanos de este país que tengan energía y que la tengan a bajo costo y suficiente. Y pareciera que la política pública que se pretende impulsar es esa. Y por otro lado, llama mucho la atención porque la Secretaría de Energía está pretendiendo hacer como una separación en lo que tiene que ver con línea de transmisión y distribución, en donde se pretendiera prohibir las asociaciones público-privadas o la inversión en estas mezclas de lo público y lo privado para la red de distribución y de transportación de energía. Entonces, ¿cuál es su visión de las cosas? Porque más allá de lo que diga la norma, porque esa finalmente pues, se tendrá que leer y se tendrá que aplicar como lo dice, ¿cómo lo percibe usted esto? ¿Y qué haría ya de manera... en esto, entre los comisionados y los permisionarios, este tema que es tan delicado, de forma particular, ¿cómo podríamos hacer para aplicar, digamos que el código de ética dentro de la comisión para este equilibrio que se tiene que marcar entre unos y otros? ¿Cuál es su visión de las cosas en ello? Más allá de todo lo que le podría preguntar, tenemos muchas preguntas preparadas, pero yo quisiera saber, en la parte de la concepción, ¿cómo ve usted el sector? ¿Hacia dónde hay que caminar? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Porque yo creo que eso es una parte muy importante a valorar respecto a nuestra posición final y el voto en todo caso. Señor senador, con todo gusto le voy a contestar, pero si usted me envía estas preguntas a mi correo electrónico, con todo gusto se las contestamos. Por otro lado, el asunto que me está planteando, yo veo que ha habido una serie de errores y voy a dar un ejemplo para clarificar y ser un poquito conciso. Este asunto no es político, es un asunto técnico meramente. De acuerdo. Y los que deben de decidir son los técnicos, los ingenieros, los que están inmersos en el campo de la exploración, la explotación, la comercialización, la distribución de todos los productos, tanto que genera Petróleos Mexicanos como Luz y Fuerza, es como la Comisión Federal de Electricidad. Decía yo el ejemplo, no se vale hablar con demagogia, señores senadores. En el proyecto pasado de Enrique Peña Nieto, él en su propuesta dijo que para el término de su periodo iba a estar produciendo 3 millones de barriles de petróleo. Lo dijo porque era un político, repito, es un asunto técnico que se debe haber analizado perfectamente para no dar datos de esa naturaleza y manipular a la población. ¿Qué estamos produciendo actualmente? Alrededor de 1.700.000 barriles de petróleo. Se declinó y todavía prometió que para el 2023 iba a haber una producción de 3,5 millones de barriles. Necesitamos ser éticos, como usted lo dice, honrados, con verdaderas propuestas que resuelvan el problema en cada una de las áreas que nos corresponden. Eso es lo que no se ha hecho, amén de la gran corrupción que existe. Si me dan tiempo, yo les voy a platicar en Pemex qué cantidad de dinero, en términos generales, se distrae para otras actividades. No, las debemos aprovechar y con ese dinero inyectarle a Petróleos Mexicanos para que vuelva a ser la primera industria del país y del mundo, como lo fue la petroquímica. La petroquímica era no la primera industria nacional, sino de América Latina, pero le cortaron el presupuesto, venía un plan deliberado de entreguismo y se suprimió. ¿Y quién fuimos los perjudicados? Pues todos los mexicanos. El 90% de los productos de consumo diario es derivado del gas y del petróleo. Déjeme nada más puntualizar la pregunta, porque todo esto que usted menciona, pues sí tiene que ver con un concepto muy amplio, pero me parece que escapa un poco a lo que era la materia de mi pregunta. Lo que yo, concretamente, a ver, quiero focalizarla así. Hace unas cuantas semanas la CENER, tal cual,
presentó una modificación a los términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras cosas para modificando o para pretender prohibir las asociaciones público-privadas, específicamente la transmisión y distribución. Usted, como comisionado de la CRE, ¿cómo ve esto? ¿Lo apoyaría o estaría en contra? Yo haré un análisis de lo que se requiere y no oponerme a que se participe con la industria privada si fuera necesario. Primero los de casa, si podemos resolverlo con las instalaciones que tenemos aquí, con la mano de obra que tenemos aquí, con la tecnología que tenemos aquí, no vamos a necesitar. Déjeme darle otro dato. El 12º transitorio de la reforma energética de 2013 ya lo establece como una posibilidad. El prohibirlo, como lo pretende hacer la CENER, es ilegal. No sé si usted lo sabía. Sí, yo lo sé. Bueno, pues no entendí en su respuesta que lo supiera, pero me parece a mí que lo que hay que hacer en todo caso es razonar el porqué y luego hacer las propuestas para la modificación en la ley que corresponda. Claro. Pero desde luego la CENER y bueno, lo que yo veo, y lo digo con muchísimo respeto, lo que yo veo en la respuesta es como tratando de justificar una actuación de la Secretaría de Energía contraria al espíritu de la reforma, que hoy por hoy es una ley vigente. La podemos cambiar, pero mientras tanto es una ley en este momento vigente. ¿Sí? Usted lo dijo bien, senador. Es una propuesta. Tenemos que apegarnos, si bien especial, lo dije, me voy a apegar a la Constitución, a las leyes y los reglamentos que están actualmente. Sí, bueno. Y si hay algo que modificar, lo tendremos que hacer. Y entonces de ahí ya vendrá el resultado de estas propuestas que se están haciendo. El senador Raúl Bolaños Cacho quiere hacer un Gracias, comentario. presidente. Solamente una pregunta que nace de la respuesta que le estaba haciendo al senador Julen Rementería. Escuchando su introducción y la explicación de el por qué quisiera ser comisionado de la CRE, evidentemente nos hizo una introducción y una explicación que viene y proviene de un discurso eminentemente político que encabeza el liderazgo del presidente de la República. Ahora, en la respuesta que le daba al senador Julen Rementería, nos comenta que lo técnico debe de estar alejado de lo político, haciendo referencia al expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, mi pregunta es muy práctica. ¿Cuál es su postura acerca de la independencia técnica para tomar decisiones alejadas de lo político, cuando inminentemente, en la introducción que nos dio hace unos momentos, su participación, en caso de que fuera electo comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, vendría derivado de un discurso eminentemente político del titular del Ejecutivo? No, senador, con todo respeto, no dije yo eso. Tal vez lo entendió de esa manera, pero se lo aclaro, ¿no? Debemos estar ligados los técnicos con lo político. Si no, esto no camina. Eso es imprescindible, no se puede hacer de otra manera. Lo que se diga fuera de aquí o dentro de aquí, pues son meras propuestas o especulaciones. Lo que tenemos que hacer es concretar y hacer planteamientos claros y decir, ese es un verdadero programa o proyecto del sector energético. Y hacer una valoración alrededor de los 3 años, 4 años aproximadamente, para ver si había razón o no había razón, y entonces va a haber una comparativa con lo que pasó y con lo que estamos viviendo, que lo que nos interesa ahorita es tener mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Bueno, yo quería agregar precisamente algo referente a la pregunta del comentario del senador Raúl Bolaños Cacho y del senador Julen Rementería, pero más al tema petrolero. ¿Usted qué pensaría, usted ingeniero, de cómo hacerle, si una cosa o no? Actualmente se está en el tema petrolero en la ronda cero, que es el 83% de todas las reservas positivas actuales del país. Se están haciendo contratos de servicios que le llaman, de que hagan un pozo, se les paga por el pozo, etcétera. ¿No cree usted que sería más productivo, sin que el Estado pierda rectoría, que mejor hicieran
precisamente la misma figura de asociación en participación, como dice el senador Julián Rementería en lo eléctrico, que se hicieran acciones en participación con empresas públicas, con empresas privadas mexicanas o extranjeras, en donde, al no perder la rectoría del Estado, que le entregaran el 80% del producto del petróleo al Estado, 80, el otro 20 para la empresa que haga el pozo, puesto que de ese 20% de la utilidad que obtengan van a pagar todavía el 30% de impuestos sobre la renta. ¿No creen que sería más rápido para subir de 1.7 a 2.5 que quieren subir de millones de barriles diarios la producción de petróleo con asociaciones en participación? Y así no tiene que andar vigilando el Estado si los empresarios cumplen o no cumplen, porque sería un interés también del particular. ¿Qué opina de eso? Sí, señor senador, yo opino lo siguiente, que debe haber amplia exploración en los campos petroleros que existen en nuestro país, recalco, con personal especializado que ha trabajado en petróleo mexicano, me refiero a los jubilados, a los activos, a los transitorios y estas organizaciones que yo mencioné anteriormente. Y si se requiere, obviamente se tendrán que hacer compromisos, pero bien claros, que conozca todo el pueblo, que los analicemos, sobre todo ustedes, senadores, para que de esa manera no haya contratos ventajosos para las compañías extranjeras y no estemos pisando el mismo piso. ¿Claro? Empresas mexicanas, privadas o extranjeras, si fuera el caso, pero ya sería en tercer grado. Bueno, yo le ¿quieren agregar alguna pregunta más al ingeniero Silverio García Yepes? Galicia Yepes. Bueno, le agradecemos al ingeniero Mario José Silverio García Yepes, Galicia Yepes, el que haya venido por segunda ocasión aquí al Senado de la República, a la Comisión de Energía, y que se haya molestado en venir y para ver la posibilidad de que sea miembro de la CRE como comisionado de la misma. Le agradecemos mucho, ingeniero. Le agradecido soy yo, señores senadores, muchas gracias. Espero contar con su aprobación y van a ver que van a hacer un papel, porque si algo me ha caracterizado, y no lo digo yo, lo dicen mis compañeros, mi larga trayectoria en Pemex, he trabajado con la honradez, la dedicación y la camiseta bien puesta por mi país. Muchas gracias. Ya estamos agradeciendo eso. Bienvenida. Bueno, damos la bienvenida a la ciudadana Guadalupe Escalante Benítez, por segunda ocasión, sí, bueno, ahorita sí, senador Mario, ahorita le vamos a dar la palabra al senador Mario Zamora Escalante. Nomás déjame dar la bienvenida a la senadora, a la candidata, la licenciada Guadalupe Escalante Benítez, que es del puerto de Tuxpan, Veracruz, ingeniero químico industrial del Instituto Politécnico Nacional, y ya tienen ustedes ahí las demás actividades que ha desempeñado. Le agradecemos que esté nuevamente aquí con nosotros y haberles esperado mucho tiempo, porque pues ya hemos tardado mucho con los otros candidatas y candidatos, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros. Antes de darle la palabra, quería hacer un comentario el senador Mario Zamora Escalante. No, yo no soy Escalante, yo soy Zamora Gastelum, pero le agradezco a la señora Escalante. Nomás un comentario muy rápido, y creo que sería interesante que se aclare.
Me llega que la Secretaría de Energía subió un tuit a las 4:45 p.m. donde dice: critican mucho y ni saben del tema. Es claro que los candidatos tienen el nivel profesional y experiencia para ocupar el cargo de la CRE. Yo con todo respeto creo que hay que, y porque hay medios, o sea, creo que vale la pena que se respete la división de poderes, y si ya lo bajaron de la cuenta de la Secretaría, pero si sí lo subieron y después lo bajaron, ojalá que en su momento lo aclare la Secretaria de Energía, porque creo que debe respetar el esfuerzo que todos estamos haciendo aquí desde hace mucho tiempo y desde hace muchas horas, y creo que no se vale. Insisto, debe haber una división de poderes. Creo que mucho de lo que esta cuarta transformación ha ofrecido tenía que ver con eso. Ojalá que no decepcionen a tantos como lo han estado haciendo. Sí, definitivamente a mí me parece de mal gusto el comentario, máximo que es otro el Poder Ejecutivo. No sé, a lo mejor fue algún empleado de ahí de la CENER o no sé quién subiría eso. Presidente, pero bueno. Cabe mencionar que yo chequé ahorita en la página de la CENER y no está el tuit como tal. Entonces me sumo al llamado del senador Mario Zamora para que la Secretaría de Energía aclare. Vamos a pedir eso si eventualmente de ellos parte de la Comisión de Energía. Bueno, le vamos a dar la palabra a la ciudadana Guadalupe Escalante Benítez. Yo le quisiera que fuera lo más conciso, nomás agregar algo de lo que ya explicó usted de sus intenciones de ser miembro de la CRE, y pues en virtud de que tenemos ya desde las 3 de la tarde por aquí usted y nosotros, ¿verdad? Entonces, lo más conciso posible en un agregado que vaya a ser sobre el tema del por qué quiere ser miembro de la CRE. Buenas noches, senadores. En la primera entrevista que tuve, prácticamente mi imagen quedó como que yo no sabía nada. Entonces quiero darles un pequeño bosquejo de mi persona. Soy Guadalupe Escalante Benítez y durante 41 años me desempeñé desde diversas posiciones como ingeniera química, con maestría en administración de empresas, con especialidad en proyectos de inversión. Y hoy me presento ante ustedes respetuosamente, con el ánimo de dar a conocer la intención franca y honesta de expresarle los motivos que moralmente como mexicana me hacen estar aquí. De esta manera, más allá de los aspectos técnicos que los comisionados deben conocer y atender, es importante destacar que la obligación de los comisionados tiene un sentido más profundo, ya que los que aquí nos presentamos debemos conducirnos bajo transparencia, institucionalidad y moral obligada. En este contexto, es importante hacerles saber que pertenezco al común del pueblo de México, de las mexicanas y mexicanos que día a día salen a trabajar, que soy representante de un escaso grupo de mujeres que iniciaron rompiendo paradigmas respecto a las funciones que puede o no desarrollar una mujer en el sector energético. Pude concluir mi carrera como ingeniera química mientras estudiaba y trabajaba para poder solventar mi subsistencia y mis estudios en el Instituto Politécnico Nacional. Inicié mi carrera laboral en la industria azucarera en 1974. Posteriormente, en 1984, me incorporé a Petróleos Mexicanos como ingeniera química, cuando en ese entonces palabras como equidad de género o igualdad de las mujeres no tenían mucho sentido, siendo de las primeras mujeres en lograr escalar posiciones en las áreas operativas, en las cuales la presencia femenina era casi nula o desconocida. Estas condiciones me hacen presentarme como una mujer íntegra, quien siempre ha desarrollado un trabajo honrado a la luz de muchos amaneceres, cerrando balances de materia en plantas petroquímicas y en los últimos años programando la producción desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos, con el objeto de blindar con transparencia las actividades operativas, comerciales y de logística de ese sector. Eso, señores, es el compromiso y el trabajo que no solo habla de mí, sino de muchos mexicanos que día a día también salen para asegurar
a ustedes como al resto del pueblo el bienestar de nuestras familias. Ahora les voy a hablar brevemente de lo que las áreas de oportunidad que he visto que se podrían hacer si estoy en la CRE. La CRE, además de ser un árbitro objetivo e imparcial, debe impulsar también la materialización de una estrategia energética popular, acorde con la democratización general en las instancias de gobierno y con una perspectiva de desarrollo compatible con el bienestar social. Uno de mis objetivos dentro de la CRE será el de impulsar que los beneficios de la reforma energética lleguen a los bolsillos de todos los mexicanos. Citaré 2 áreas de oportunidad en las que hay que trabajar e impulsar desde la CRE. Al día de hoy, si Pemex, como importador de gasolinas, consigue un margen de utilidad marginal por el enorme volumen de sus compras en el mercado internacional, ese margen se deduce del precio al que la empresa vende los hidrocarburos a los distribuidores y casi nunca se traduce en una reducción de los precios en beneficio de los consumidores, sino muy probablemente en una ganancia adicional para los expendios de gasolina. Y la segunda área es tiene que ver con el fortalecimiento y la transformación de la Comisión Federal de Electricidad en una empresa competitiva, la cual actualmente está obligada a cobrar la energía de acuerdo con una regulación de tarifaria injusta e incluso a venderla por debajo de sus costos de producción. Hoy estamos ante la posibilidad de aplicar exitosamente la reforma energética bajo la premisa de respetar las entidades privadas y a los contratos ya celebrados y fomentar el fortalecimiento de las capacidades del Estado para proveer energía que impulse un desarrollo con todos y desde abajo. Es todo. Gracias. Ciudadana Guadalupe Escalante Benítez, vamos a pasar a la sesión de preguntas de las senadoras y senadores. Primero, las senadoras, si quieren, ¿tienen alguna pregunta? Como las que han hecho a todos. Senadoras, dijimos. No. Bueno, no hay preguntas. Entonces, el senador Raúl Paz tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, por estar con nosotros. Y como usted seguramente conoce, los componentes de la tarifa final de suministro básico determinados por la CRE para determinar el precio de la luz comercial, pues ha sufrido aumentos en todos en los últimos 3, 4, 5 meses de manera exponencial, y en el último año ha sido la tendencia. Obviamente es una preocupación de muchísimos ciudadanos de nuestros estados, sobre todo de la micro y pequeña empresa, porque el costo de la luz cada vez sube más y eso puede generar cierres y desempleo, etcétera, etcétera. Le he preguntado a todos, y se lo pregunto a usted, ¿nos puede compartir alguna idea, alguna concreta, algún posicionamiento, algo que usted tenga en mente que pueda, pues de alguna manera, algunos o todos estos componentes hacerlos más eficientes para poder tener tarifas eléctricas más bajas en el sector comercial? Esa es mi pregunta. Bueno, los componentes que compone la tarifa final de suministro, pues constan en un bloque. El primer bloque es la transmisión, distribución, la operación de los suministradores, los servicios básicos, la operación de la CENACE y los servicios conexos, que no están incluidos en el mercado mayorista, eléctrico mayorista. Y posteriormente se le agregan a estos el costo de generación y los productos asociados. Pues bueno, yo estoy pensando en que se podría trabajar, obviamente no como CRE, porque nosotros no vemos los costos, pero los costos de generación se podrían hacer muchas cosas para bajarse, ¿no?
Eso sería mi respuesta. Gracias. Bueno, ¿alguien más? El senador Américo Villarreal. Nuevamente, bienvenida, ingeniera Gracias. Guadalupe Escalante Benítez. En lo particular, nuestro reconocimiento